Volvemos a las clases de MRU, pero de manera más tecnológica. Les comparto esta pantalla, estoy usando el Paint porque puedo cortar las secciones que quiera y no es necesario que tenga que andar escribiendo usando el editor de ecuaciones. Entonces opto por esta alternativa. En MRU Encuentro lo que vamos a hacer es calcular el tiempo que tarda y el punto de encuentro de dos móviles. Obviamente que se mueven con MRU. Les coloqué acá como un ejercicio típico, tradicional, con una pequeña representación y vamos a empezar a resolverlo y a empezar a refrescar un poquitito la memoria de lo que vimos anteriormente, que seguramente quizás no recuerden porque ya pasaron varias semanas. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que un vehículo y una moto salen al encuentro al mismo tiempo, no es menor ese dato, desde dos ciudades que están separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 108 kilómetros por hora, uno, y 72 kilómetros por hora el siguiente, por eso dice respectivamente. Hay que averiguar el tiempo y la posición que tardan en encontrarse. ¿Qué deberíamos hacer para poder realizar estos cálculos? Yo lo que hice fue colocar acá en un costadito las ecuaciones de MRU. Recordamos que MRU es un movimiento rectilíneo uniforme, significa que su velocidad es constante, no va a cambiar, que la aceleración es igual a cero. Y vamos a utilizar principalmente una sola ecuación, porque fíjense que está despejado en el de la velocidad, la ecuación de velocidad y la ecuación, perdón, de la posición, que en realidad es la misma solo que despejada una variable o despejada otra variable. Así que lo que más recomiendo es que utilicemos o que por lo menos sepamos esta, ¿sí? Esta misma. Bueno, para este tipo de movimiento, para este tipo de ejercicio, tenemos que estar atentos a identificar bien cuáles son los valores y la asignación que le vamos a colocar para cada uno de ellos. Por ejemplo, nos está diciendo que parten al encuentro el vehículo y la moto, o sea que se encuentran en sentidos opuestos. No es muy importante, es extremadamente importante, es la clave del ejercicio. Salen al mismo tiempo. Y después nos dice que están separados por 300 kilómetros. ¿Eso qué significa? Significa que desde acá hasta acá vamos a tener 300 kilómetros. Por lo tanto, uno se encuentra en la posición 0 y el otro se encuentra en la posición 300 kilómetros. Ahí queda a criterio de cada uno dónde queremos ubicar el 0 y hacia dónde vamos a considerar positivo o el crecimiento respecto si lo colocamos a un eje de coordenadas X. Por ejemplo, lo tradicional sería colocar acá los 0 kilómetros, esa es la posición 0, voy a utilizar otro color porque el rojo es un poco repetitivo, acá está en la posición 0, y que la moto, por ejemplo, se encuentre en la posición 300 kilómetros. Como les decía, aparte no solo que están separados y que van en contraposición, sino que también tienen velocidades distintas. Llame velocidad a el primer cuerpo, al auto, yo acá les anoté, y velocidad B, lo puse acá, al cuerpo B. Entonces este sería nuestro cuerpo A, este sería nuestro cuerpo A, y este sería nuestro cuerpo B. Yo lo coloqué ahí abajo para no ponerle B de vehículo, M de moto, como ustedes les guste. Si le quieren colocar un subíndice de B corta de vehículo o un subíndice de A de auto y un subíndice M de moto, va a estar bien. Lo importante es identificar que son cuerpos distintos y que por lo tanto van a tener velocidades distintas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la posición inicial? Dijimos que vamos a ver el auto A, tiene una posición inicial de 0 kilómetros. Se encuentra en la posición 0 de nuestro eje. La posición final no sabemos, porque en realidad, a ver, va a moverse, a moverse, a moverse y no sabemos en realidad cuándo va a dejar de terminar su movimiento. Lo que sí podemos saber es que nosotros vamos a analizar ese movimiento hasta que se encuentra con el otro vehículo, con la moto. Por lo tanto, este mismo, voy a hacer
una pincelada a pulso. Por ejemplo, el vehículo A se va a empezar a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, siempre en esta dirección. Y el vehículo B, lo voy a utilizar, se va a mover para allá, tiqui, 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 en esta dirección. En algún momento se van a cruzar. En algún momento, no sé, más o menos, mira, por acá, invento, se van a cruzar ellos dos. Y ese es el punto donde tenemos que encontrar su valor. Y tenemos que averiguar, no obstante, en qué tiempo, si comenzamos los dos a moverse al mismo tiempo, como indica el enunciado, cuánto tiempo tardó hasta que se encontraron. Por lo tanto, la posición final la vamos a considerar la posición en la que se encontró con la moto. A esa posición la podemos llamar, lo estamos escribiendo en azul, la podemos llamar posición de encuentro. Le voy a poner en mayúscula todo, posición de encuentro. Y la velocidad con la que se está moviendo con una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Fíjense que dice, habla primero del vehículo y después de la moto. Nos dice una velocidad y después otra. Como dice respectivamente, acá eso principalmente lo que significa es eso, que al primero se le asigna el primer valor y al segundo el segundo valor. Si yo miro la moto, la posición inicial de la moto es 300 kilómetros. Esa es su posición inicial. ¿Cuál va a ser su posición final? Y cuando se encuentre con el cuerpo, que va a coincidir con la posición final del auto. Por lo tanto, la vamos a llamar XE. Y su velocidad, que acá es la clave, su velocidad es de 72 kilómetros por hora. Perfecto. Ahora, pequeño detalle, pequeño gran detalle, pequeño importante detalle, gigante detalle. La velocidad A se mueve hacia donde consideramos positivo en nuestro eje. Fíjense que 0 kilómetros va a ir a medida que se va moviendo ese vehículo, a medida que yo en el gráfico voy mirando los ojos hacia la derecha, el valor de los kilómetros va aumentando y lo demostramos porque llegamos hasta 300. Por lo tanto, consideramos que todo lo que va hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, la velocidad del vehículo A se mueve, esa velocidad que tiene el coche, apunta, mejor dicho, hacia el eje positivo, o sea que va a ser positiva, pero la velocidad de la moto no apunta hacia el eje positivo. Fíjense que decrece, está en 300 y se acerca al 0, por lo tanto está decreciendo, ¿sí? Se apunta hacia la parte negativa del eje. La velocidad es negativa. 72 kilómetros por hora. Mucha vuelta para decirles eso. Con estos datos, principal y fundamental esto, lo más importante, saber identificar eso y esto, vamos a poder realizar la actividad. Para ello vamos a tener que hacer, tanto para el auto como para la moto, vamos a tener que también escribir la ecuación de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Ven? Por eso es más fácil el pan. Ven, pingui, pingui, y no tengo que estar escribiendo. Entonces, en este caso, vamos a escribir. La posición final habíamos dicho que le íbamos a reescribir de otra manera, que no le íbamos a llamar XF, sino como posición final, sino que la vamos a llamar posición de encuentro. Ya la cambié. La posición inicial va a ser la posición inicial, le vamos a aclarar que es del cuerpo A, en mayúscula. La velocidad, aclaramos que es la velocidad del cuerpo A. Y el delta dt, que es el tiempo que tarda, ese intervalo de tiempo que tardan en que un cuerpo se encuentre con el otro, fíjense que va a ocurrir exactamente lo mismo para ambos cuerpos. Como se encontraban los dos en una misma posición final, que la llamamos posición de encuentro, les va a ocurrir lo mismo con el tiempo.
si los dos encienden el cronómetro al mismo tiempo y salen a encontrarse, cuando lleguen y toquen el cronómetro, van a marcar los dos cronómetros lo mismo. O sea que este tiempo que corresponde al tiempo A va a ser el mismo que el tiempo que corresponde al B. ¿Sí? Por lo tanto, a este tiempo, a este delta de t, chiqui, 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 lo vamos a sacar, lo vamos a llamar tiempo de encuentro. Fíjense que la minúscula la dejé la t, porque la t como variable, el tiempo como variable siempre es minúsculo. En cambio el encuentro yo acá lo había respetado con la x mayúscula, así que lo voy a conservar con x minúscula, con la x mayúscula, perdón. Ocurre lo mismo para la ecuación del b. Vamos a aclarar que la posición inicial es del b, b con mayúscula. La velocidad también es b. Y el del tiempo, sabemos que es el tiempo que tardó en encontrarse. Vamos a ponerle... Ay. No me costaba agarrarlo desde ahí. Pingui, pingui, pingui. Tiempo de encuentro. Así que así nos queda la ecuación. La posición de encuentro igual a la posición inicial de A, más la velocidad de A por el tiempo de encuentro para el auto A, y para el auto B la posición de encuentro es igual a la posición inicial de B, más la velocidad de B por el tiempo de encuentro. Vamos a anotar para cada uno de ellos, con sus datos, la ecuación. La ecuación le vamos a colocar los valores de A para ver cómo queda, y la ecuación de B para ver cómo queda. Para ello, anotamos la posición de encuentro, va a ser igual a la posición de A, que es 0 kilómetros, más la velocidad de A, 108 kilómetros sobre hora, por tiempo de encuentro. Voy a estirar un poquitín más. Y para la ecuación de B va a ser la posición de encuentro igual a la posición inicial de A, que son 300 kilómetros, más la velocidad, que la velocidad es menos 72 kilómetros sobre hora, por el tiempo de encuentro. Y fíjense que acá yo no puedo despejar nada, porque si quiero calcular la posición de encuentro, me falta el tiempo, y si quiero averiguar el tiempo, me falta la posición, y acá me ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, como tengo dos ecuaciones, la ecuación del cuerpo A y la ecuación del cuerpo B, y ambas tienen dos incógnitas, de esa manera vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones. Para armar el sistema de ecuaciones, ¿sí? Una de las opciones que podemos hacer es igualar ambas ecuaciones, mejor dicho, si es con variables que sean iguales. Por ejemplo, la posición de encuentro está tanto en el auto B como en el auto A, aunque la haya señalado al revés. Entonces, por lo tanto, podemos igualar estas dos ecuaciones. ¿Eso qué significa? Que todo esto que está acá es igual a la posición de encuentro. Y todo esto que está acá también es igual a la posición de encuentro. Entonces, eso significa que todo esto que está acá y todo esto que está acá es igual, son iguales. Así que todo esto es igual. Y lo vamos a colocar más prolijito. Las ecuaciones son iguales. Reacomodando esta ecuación de una manera más prolija, 0 kilómetros es lo mismo que no tenerlo, y fíjense acá que más menos 72 es lo mismo que quitar ese más, ¿sí? Por lo tanto, reescribimos esta ecuación para que se vea, quitándole algunas cosas que tiene extra, que ya sería 108 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro es igual a 300 kilómetros menos 72 kilómetros sobre hora por
tiempo de encuentro. Entonces, como pudimos resumir un poquitito y reacomodarla de una manera más sencilla, lo que podemos ahora es resolver esta ecuación, porque fíjense que tenemos una sola variable de ambos lados, tiempo de encuentro y tiempo de encuentro. De hecho, lo ideal sería que juntemos esos dos tiempos de encuentro de un mismo lado de la igualdad. Por lo tanto, lo que podemos hacer es este tiempo que está acá, lo podemos despejar para el otro lado. ¿Y cómo nos quedaría? Y bueno, nos quedaría como este 72 que está restando pasaría sumando, así que serían los 108 kilómetros, me quedó en naranja, vamos a pasar al azul, 108 kilómetros sobre hora por tiempo E, más 72 kilómetros sobre hora por tiempo E, igual 300 kilómetros, que es lo que me quedó del otro lado. Los pudimos juntar porque fíjense que los dos multiplican a la misma variable, y lo único que podemos observar es que tenemos 108 kilómetros sobre hora más 72 kilómetros sobre hora. 108 más 72 son 180. Por lo tanto, si resuelvo de este lado de la igualdad, obtengo que el resultado es 180 kilómetros sobre hora por tiempo E, y eso va a ser igual a 300 kilómetros. Y ahora es muy fácil identificar cómo se puede resolver. Recordamos que tenemos que averiguar el valor del tiempo de encuentro. Por lo tanto, los 180 kilómetros sobre hora que están multiplicando los podemos pasar realizando la operación contraria, o sea, dividiendo. Voy a utilizar la línea de fracción, que es más práctica. La vamos a achicar. La vamos a acomodar para que quede bien a la altura del igual, y tenemos los 300 kilómetros, que son estos que están acá, que nos quedan arriba, y estos 180 que estaban multiplicando, que los pasamos dividiendo, que nos quedan acá abajo. Y si miramos un poquito las unidades, vamos a ver que los kilómetros con los kilómetros se nos van, vuelan. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es realizar la cuenta, que son 300 kilómetros dividido 180, y eso nos daría un resultado de 1,66 periódico. Redondeamos 1,67, o le podemos poner el arco de periódico, que lo veo muy complicado de hacer acá con el Paint, a menos que le haga un arquito con mucha prolijidad y precisión, o sea, imposible para mí. 1,67, redondeamos, horas. Por lo tanto, nos va a quedar el tiempo de encuentro, va a ser, chingui, 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 1,67 horas. En una hora, un poquitito más de una hora y media. Está. Acá tenemos el tiempo que tardaron en encontrarse esos dos cuerpos. Vamos a ponerle otro color. Ahí está. Con este dato del tiempo, lo que podemos hacer es averiguar la posición en la que se encontraron ambos cuerpos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando este valor que tenemos acá y reemplazándolo en cada ecuación. Lo tenemos acá y averiguamos el valor del tiempo de la posición de encuentro, y también lo podemos hacer
de esta manera en la ecuación B y obtenemos la posición de encuentro. ¿Qué ocurre? En teoría deberían dar exactamente los dos iguales. Obviamente que uno a veces tiene algún error y principalmente ahora que hacemos una aproximación a ojo, no estamos utilizando un valor que sea súper certero, sino que estamos teniendo incertezas en los pasos que estamos haciendo en los cálculos, así que es probable de que no den exactamente iguales y den parecido. ¿Sí? Vamos a hacer la corroboración. Vamos a averiguar para el primer caso sería la ecuación del auto, cuál es la posición del encuentro y vamos a corroborarlo con el de la moto a ver más o menos cómo nos va. Entonces, para calcular la posición del encuentro, agarro esta ecuación y le voy a colocar este dato. ¿Eso qué significa? Nos recordamos mejor dicho, que esto lo sacamos, ¿sí? Porque era 0. ¿Sí? Por lo tanto, lo que obtenemos es este valor, que es el que tenemos que averiguar, va a ser igual a esta multiplicación. Ahí está. Entonces vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto nos da. Si esto lo tenemos acá y lo multiplicamos por 1,66, que sería 108 por 1,67, habíamos dicho para redondear, nos dice que en la posición 180,36 es en la posición en la que se van a encontrar. Acá voy a ir completando. El tiempo de encuentro habíamos dicho 1,67 horas. Por lo tanto, la posición de encuentro la calculamos haciendo la multiplicación, que nos da un resultado de 180,36. Y fíjense que son kilómetros sobre hora por hora las unidades. Y eso, ¿cómo se traduce? Se simplifica. La que está dividiendo por la que está multiplicando y nos quedaría directamente en kilómetros. Entonces, si utilizo la ecuación A, obtengo este resultado. Ahora, si utilizo la ecuación B, vamos a ver qué resultado obtenemos. Deberíamos obtener el mismo prácticamente. Sería esta la ecuación. Recuerden que acá es un menos. Le saco el corchete para que parezca como más sencillo de ver. Reemplazo dentro de esta misma ecuación el valor, que el valor era 1,67 horas, lo reemplazo ahí, y calculamos el resultado. Sería posición de encuentro en azul, ¿no? Posición de encuentro va a ser igual a 1,67 por 72, y eso nos da 120,24, o sea que a 300 le tenemos que restar 120,24. O sea que 300 menos 120,24 nos da una posición de 179,67. 179,76, kilómetros. Había leído otra cosa. O sea que, en realidad, la diferencia que estamos obteniendo entre uno y otro es de 0,6 kilómetros. O sea, tenemos una diferencia de casi medio kilómetro de precisión. ¿Y a qué lo podemos atribuir? Y bueno, principalmente lo atribuimos a que no tenemos un valor de tiempo exacto calculado.
porque sabemos que en realidad el tiempo de encuentro no es 1,67, sino es 1,6 periódico. Así que por ese motivo vamos a encontrar esta pequeña diferencia, pero no es que a uno se encontró en la posición 180 y el otro en la 25, o sea, no, tiene una determinada lógica que seguir. De esta manera obtenemos la posición del encuentro y la corroboramos con la otra ecuación y dan más o menos lo mismo, obviamente una diferencia de 1 kilómetro, que en este caso es de medio kilómetro, es recontra aceptable. Si tienen un par de kilómetros, habría que ver cuál fue el valor de estimación, porque uno cada vez que acorta los números tiene la calculadora un montón de números y decide acortar. Después la cómoda dice, bueno, pongo un número, dos números. Bueno, no hay problema con eso, pero a lo que hacemos cuando ocurre este tipo de situaciones es acortamos la precisión, o sea, no estamos siendo tan precisos como deberíamos, que también para estar en el cual no pasa absolutamente nada, y cuando hacemos las cuentas de corroboración encontramos esa diferencia. De esta manera podemos calcular para un ejercicio de encuentro la posición y el tiempo que tardan en encontrarse dos vehículos. Vamos a hacer ejercicios así y le vamos a agregar después apartados extra. Apartados extra, ¿a qué me refiero? Vamos a meterle cosas un poquitito más rebuscadas en el sentido de que pueden los dos salir al mismo tiempo, eso significa que los dos tiempos son iguales, o puede ocurrir de que no salgan al mismo tiempo, que el tiempo de uno salió y a la media hora no se salió otro. O sea que uno en la variable tiempo, que acá establecemos que los tiempos son iguales, no va a ocurrir eso. La igualdad no va a ser tiempo eh, de la igual a tiempo de B, sino que quizás el tiempo de encuentro para uno va a ser por 1 y para el otro va a ser por, no sé, o más 0,5 o más una hora, porque tiene ese plus, ese agregado. Como así también que no van a salir de la posición 0 y 300 kilómetros, uno puede estar en la posición 50 y otro en la posición, no sé, 500 y pico. ¿Sí? O sea, son pavadas, como también otra que uno tenga las mediciones en kilómetros por hora y el otro en metros sobre segundos. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, vamos a tener que elegir entre los dos un mecanismo de medición, una unidad, si una o la otra la eligen ustedes y resuelven todas con esa misma. Así que van a encontrar ese tipo de cosas, ¿sí? Arrancamos por lo básico, arrancamos por lo tranqui, hacemos un ejercicio así modelo, prueba, agregamos unidades y después vamos a ir agregando cositas extra más.